Hola, ¿qué tal muchachos? Los saludo con gusto. El día de hoy toca hablar sobre cuartiles, deciles y percentiles, que son datos numéricos, medidas de posicionamiento. Básicamente hablar de porcentajes. Así que vamos para allá. Bueno, básicamente como les decía, los cuartiles, deciles y percentiles son medidas de posicionamiento que nos ayudan a entender mejor los datos. Eh, Les quiero mostrar, a ver si me explico, básicamente cómo interpretar esta idea de los cuartiles, deciles y percentiles. Imaginemos, imaginemos que tenemos eh, un ejercicio como el que hemos estado manejando en clase, no sé si lo recuerdan, que es el de 120 datos, en donde el mínimo aquí, el máximo aquí a la derecha, el mínimo era de, si mal no recuerdo, de 0, aquí un 0, y acá el máximo sería 300. Ustedes disculpen la manera de hacerlo, lo trato de hacer rápido a ver si me explico. Los cuartiles, deciles y percentiles tratan de dividir nuestro 100%, es decir, este de 0 a 300, que sería nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo, ahí entre esos dos datos, ese es el rango en donde van a estar comprendidos nuestros 120 datos de la encuesta, es decir, ahí deberán estar comprendidos nuestro 100%. Los cuartiles, ¿qué es lo que necesitan o qué necesitamos para dividir este 100% en 4 partes? De ahí que se llamen cuartiles. Necesitamos 3 datos: cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿sí? No tienen que ser equitativos, ¿sí? No tienen que partir el segmento, no tienen que partir nuestro 100% en partes iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí puede dar un cuartil 1, aquí puede ser el cuartil 2, aquí puede ser el cuartil 2 y por acá puede ser el cuartil 3, no sé, ejemplo. Entonces, este podría ser, reitero, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Bueno, el número que nos dé como resultado de aplicar la fórmula de cuartil 1, vamos a suponer que de aquí de 0 a 300 el cuartil 1 nos dé, no sé, 75, que el cuartil 1 nos dé como resultado el número 75. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que el ejercicio representa o es una encuesta sobre cuántos minutos diarios hacen de ejercicio esas 120 personas? Vamos a suponer que como resultado de la aplicación de la fórmula del cuartil 1 nos da 75. ¿Qué quiere decir? Que el 25%, mi cuartil 1 representa el 25% de mi población. Quiere decir que el 25% de mi población hace entre 0 y 75 minutos de ejercicio diario, ¿sí? Supongamos que el cuartil 2 nos da 160. ¿Qué quiere decir? El cuartil 2 representa mi 50%. Quiere decir que el 50%, o sea, la mitad de mi población, hace entre 0 y 160 minutos de ejercicio al día. Y así sucesivamente. Calculo el cuartil 3 y el número que nos dé, podríamos decir, por ejemplo, que diera 240. Querría decir que nuestro 75% de la población hace 240 minutos de ejercicio al día, ¿sí? Entonces, los cuartiles son datos de posicionamiento para partir nuestro 100% en 4 cuartos, por así decirlo, como si fuera un kilogramo. Hay cuarto, medio, 3 cuartos, ¿no? Cuartil 1 es obviamente el primer cuarto, cuartil 2 es la mitad, cuartil 3 es el 75%.
¿sí? Ahora, lo mismo aplica para deciles, nada más que, bueno, deciles, como su nombre lo indica, va de 10 en 10 y no de 25 en 25. Es decir, si yo quisiera saber cuántos minutos de ejercicio realiza nuestros encuestados, cuántos minutos de ejercicio se realiza el 20% de nuestros encuestados, tendríamos que calcular el decil 2, ¿sí? Que es el 20%, porque cuartil 1 no nos sirve, puesto que el cuartil 1 representa el 25%. El cuartil 2 representa el 50%, por lo tanto no nos sirve ninguno de esos, ni el cuartil 3. Entonces, si yo quiero saber cuántos minutos de ejercicio diario hace el 20% de mi población, recurriríamos al decil 20. Igual, si quisiéramos saber cuántos minutos de ejercicio hacen el 60% de mi población, pues tampoco me sirven los cuartiles. Tendríamos que irnos al decil 60, ¿sí? Y los percentiles lo mismo, solo que aquí está dividido en 100, ¿sí? Si yo quisiera saber cuántos minutos de ejercicio hace el 89% de mi población, no me sirve ni el decil 80, ni el decil 90, ni el cuartil 2, ni el cuartil 3, porque el cuartil 2 es el 50 y el cuartil 3 es el 75. Yo quiero saber el 89. Entonces tendríamos que calcular el percentil 89. Entonces, esta es una manera de dividir nuestro 100% del ejercicio de nuestros encuestados en cuartiles, deciles y percentiles. Acuérdense, cuartiles 25, 50 y 75%, deciles 10, 20, 30 y así sucesivamente, de 10 en 10, y percentiles de 1 en 1. ¿Sí? Bueno, continuando con esta situación, tenemos que para datos no agrupados, ¿cómo vamos a calcular nuestros cuartiles? Por ejemplo, para datos no agrupados, aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Para el cuartil 1 tenemos primero que saber, si queremos calcular el cuartil 1, n más 1 entre 4, donde n representa el número de casos, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio que aquí les pongo hay 13 calificaciones. Quiero saber cuál es el cuartil 1, pues entonces sería sustituir la n por el número de casos, que son 13, más 1, 14. Entre 4 les va a dar, como está aquí la fórmula, 3.5. Ese 3.5 representa, no es el resultado, representa la posición en donde va a estar ubicado nuestro valor, que ya va a ser nuestro cuartil. En este caso, aquí les presento ya las 13 calificaciones de 13 alumnos diferentes de una materia, y obviamente debe estar ya ordenada la serie. Acuérdense que es para datos no agrupados. Debe estar ordenada la serie, y este resultado, que es 3.5, nos dice que está en la posición 3.5. Esta es la posición 1, la posición 2, posición 3 y posición 4. Nuestro resultado está ubicado entre la posición 3 y la posición 4, porque dice 3.5. En este caso, como no dio un número entero, si hubiera dado la posición 3, nuestro cuartil fácil sería el número 5, que es el valor que estaba ubicado en la posición 3. Sin embargo, como el resultado es 3.5, ¿qué tenemos que hacer? Sumar el 5 y sumar el 6, dividirlo entre 2, y el resultado será el valor de nuestro cuartil 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Si quieren calcular el cuartil 2, pues tienen que hacer esta fórmula. Sustituir la n, que es 13 más 1, 14, por 2, 28 entre 4, y el resultado que les dé es la posición en donde van a buscar el valor que va a representar o que va a ser nuestro cuartil. Esto para datos agrupados. Lo mismo aplica para los deciles y lo mismo aplica para los percentiles, ¿sí? Solamente que obviamente ya en los deciles, en lugar de dividir entre 4, dividiríamos entre 10. Y en los percentiles, en lugar de dividir, lo único que cambian las fórmulas es que en lugar de dividir entre 4, en los percentiles vamos a dividir entre 100, ¿sí? Aunque todo lo demás es la misma lógica. Ahora, lo anterior fue para datos no agrupados. Para datos agrupados, tanto cuartiles, deciles y percentiles tienen su fórmula. Y con que entendamos los cuartiles, lo demás viene por añadidura, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para datos agrupados es conocer cuál es nuestra frecuencia cuartil.
Es decir, cuál es el renglón que le llaman el renglón cuartil o frecuencia cuartil. Para esto depende de qué cuartil queramos saber, si el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Aquí están las fórmulas. Queremos calcular el cuartil 1. Bueno, pues tenemos aquí la frecuencia cuartil 1 es igual a n entre 4, como lo habíamos hecho para datos no agrupados, ¿sí? Bueno, en este caso dividimos la n otra vez, la sustituimos por el número de casos y dividimos entre 4 porque son cuartiles. Ahora, para saber cuál es la clase cuartil y la frecuencia cuartil, tomamos el resultado anterior, o sea, este que acabamos de calcular, como la posición que debemos buscar ahora ya no en nuestra serie de datos, sino en nuestra tabla, en la columna FA. Ahora van entendiendo para qué hacíamos tantas columnas en nuestra tabla de distribución de frecuencia, la estamos ocupando. Entonces, en la columna FA, que está aquí, ¿sí? Ahí el resultado que nos dé, según el cuartil que queramos calcular, tenemos que ubicar en dónde está ubicado ese dato. Por ejemplo, aquí en este dato, imaginemos que el resultado nos da, ejemplo, 14.25, ¿sí? Ese 14.25, que es resultado de aplicar alguna de estas fórmulas, lo tenemos que ubicar aquí, en nuestra frecuencia cuartil. Primera clase no, segunda no, tercera que es 11 tampoco, hasta aquí, a la clase número 4, la número 4, está o se ubica o comprende nuestro valor de 14.5. Por lo tanto, esta va a ser nuestra clase cuartil. Y obviamente, aquí encontramos en la en la tabla de frecuencia, encontramos la frecuencia que corresponde a esa clase cuartil, y esa va a ser nuestra frecuencia cuartil, la que corresponde al renglón. Luego pasamos a aplicar la fórmula, en donde aquí dice QN. QN es dependiendo qué cuartil queremos utilizar, si es cuartil 1, si es cuartil 2 o cuartil 3. Vamos a sustituir eso según los indicadores que están acá. Dice QN es el cuartil que se desea calcular, ya sea Q1, Q2 o Q3. LRI es el límite real inferior de donde se encuentra nuestra frecuencia cuartil, o sea que en este caso sería este de aquí. Luego, frecuencia acumulada anterior a la frecuencia cuartil. Esta es nuestra frecuencia cuartil, la frecuencia acumulada anterior sería 11, más la frecuencia cuartil, que ya sabemos que en este caso es 5. Tenemos que sustituir los valores en esta fórmula y por último multiplicarlo por C, que es el ancho de clase, y obtendríamos el resultado de nuestro cuartil, ¿sí? Obviamente para los deciles la fórmula es exactamente la misma, solo que en lugar de FQN se cambia, es FDN, y aquí en lugar de decir F cuartil debe decir F decil, y todo lo demás es lo mismo. ¿Por qué? Porque se va a dividir ahora de una manera diferente. Y para los percentiles también es lo mismo, solo que en lugar de FQN pues sería FPN y F percentil. Espero que este video les sirva como complemento a los videos que por ahí ya les envié, los links que deberían estar viendo en esta temporada de cuarentena. Aprovechen su tiempo, cualquier duda estoy al pendiente y en contacto con ustedes. Nos vemos en el próximo video, no sin antes recomendarles que deben practicar, y gracias por atenderlo.